sociedad y que le sigue aportando. Y siempre ha sido también como una amenaza. Vos mencionaste que justo los partos fueron los que pararon al Imperio Romano, que ahí hubo un choque y un permanente, ¿no es cierto? Que, bueno, el gran juego del siglo XIX era en esa zona, se dirimía entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso, o más acá en el tiempo, el golpe de la CIA en el 53 y todo lo que hemos visto en los últimos años desde la Revolución Islámica hasta ahora, ¿no? Esa demonización que hace Occidente y sobre todo Estados Unidos y Europa, ¿cómo se ve desde allá? ¿Se siente animadversión, miedo, amenaza? Contanos un poco cómo se vive desde el pueblo iraní. Bueno, en primer lugar es importante distinguir que Irán es una sociedad compleja, ¿sí? No es una sociedad uniforme, homogénea y con cohesión, ¿sí? Hay niveles de cohesión interna, pero es una sociedad compleja, es un país grande, con muchísimas personas, más de 80 millones de personas, donde hay distintas etnias, distintas religiones, distintas ideologías políticas, ¿sí? Es muy distinto hablar, por ejemplo, de Corea del Sur, donde es un país chico, una sociedad étnicamente muy homogénea, donde hay mucha cohesión ideológica y social. Cuando hablamos de Irán es muy distinto realmente, porque hay distintos sectores sociales donde los fenómenos son interpretados de forma distinta, ¿sí? A ver, el tema de la occidentalización en Irán fue siempre y es un dilema, tal como es en todos los países asiáticos y africanos. Es decir, todos los países que han vivido el colonialismo. Aunque bien Irán como tal es uno de los pocos países que nunca fue dominado colonialmente en su totalidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, Irán no es un país más en Asia, pero la influencia ha existido siempre. La entrada en la modernidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, frente a este fenómeno, siempre existieron reacciones diversas. Le voy a dar ejemplos. Cuando llega el Shah, Reza Shah Pahlaví, o sea, el primero de la dinastía Pahlaví, que bueno, decir dinastía es mucho porque fueron dos nada más, ¿no? Pero bueno. Se da la modernización forzosa de Irán. Y se han cometido crímenes enormes, ¿sí? Por perseguir la modernización. La modificación de la cultura, la homogeneización del Estado, centralizar el Estado en la capital, ¿sí? Desarrollar solamente la capital, ¿sí? Algo parecido a lo que vimos acá en Argentina, ¿sí? Pensemos cómo pensaba la generación del 80, por ejemplo. Más cerca de Irán, el tema de Ataturk en Turquía, ¿sí? Es decir, orientados en formar un Estado moderno en términos de la Revolución Francesa, ¿sí? Con una homogeneización de la sociedad. Entonces, esa experiencia fue muy traumática, ¿sí? Fue realmente muy, muy traumática. Por eso, la Revolución Islámica, ¿sí? Tuvo un caldo de cultivo, ¿sí? En lo que es la reacción social frente a eso, ¿sí? Que le vino bien en su discurso antioccidental, antimoderno, ¿sí? Muy reactivo a la presencia de Occidente en la zona. Ahora bien, la Revolución Islámica de Irán comenzó a gobernar este país con un 70% de analfabetos y con un 90% de gente viviendo en el campo, o sea, población rural. Sí. Ahora es a la inversa, ahora tenés una sociedad sobreeducada, donde la mayoría tiene acceso a una licenciatura, una maestría, un posgrado, sobre todo las mujeres, donde hay competencia laboral, donde hay ya un ingreso formal al capitalismo enorme, ¿sí? Sí. Donde Irán aspira a ser la potencia regional de la zona y compite con Arabia Saudita, con Egipto, con Turquía, que son los que no quieren, ¿sí? Que son los que no quieren. Y esto es interesante, ¿no? Porque a veces la gente piensa que, bueno, el enemigo de Irán es Israel, pero bueno, los vecinos que tiene Irán no es fácil lidiar, o sea, son gente, o sea, Turquía está decidido a que Irán no sea, ¿sí? Claro, claro. Arabia Saudita va a hacer lo imposible para que Irán no sea, y Egipto también. Entonces, bueno,
Irán está en ese objetivo geopolítico de ser la potencia de la zona, y tenés una sociedad que por mucho tiempo adoptó el discurso antioccidental, pero por otro lado tiene un desgaste enorme por toda la propaganda en contra, ¿sí? Y Sí, quiere un desarrollo económico al nivel de los países desarrollados de Europa, ¿sí? Entonces, por un lado, está este sentimiento de decir, bueno, realmente la campaña de Occidente en contra de nosotros, informática, política, económica, es muy fuerte, tenemos que resistir, y por otro lado hay gente que dice, bueno, hay que pactar, hay que pactar porque no podemos vivir así. Queremos vivir como un país desarrollado, ingresado al mundo, etcétera. Y esto en la política iraní se ve, y también se ve en la sociedad iraní. Este claro, tipo de pugnas. Recordemos, estamos hablando de una sociedad que la mayor parte ya es urbana, donde prácticamente el analfabetismo no existe, y que además el ingreso a la educación es muy amplio, ¿sí? Las universidades iraníes son muy buenas, el ingreso es muy competitivo, como en otros países de Asia, está el concours, ¿sí? El examen de ingreso, que es realmente bravísimo. ajá, Lógicamente esto genera muchísimo estrés, también la ansiedad por el ingreso a las fuentes laborales, que son escasas, dado la economía bloqueada que tiene Irán, ¿sí? Las sanciones económicas. Irán sí, tiene hasta, por ejemplo, una industria de celulares, ¿sí? ajá, Y sin embargo no los puede exportar, el GLX, ¿sí? GLX, de hecho yo una vez, al ser baratos y muy buenos, tienen una funcionalidad por ahí como la de un Samsung o superior, con muy buenas cámaras, pero no lo compré porque sé que si lo traigo acá a Argentina, puede no funcionar los chips de aquí, o si necesita servicio técnico no te lo arregla nadie, porque claro, no se exporta, al no poder exportarse, ¿sí? Irán tiene una industria automotriz, por ejemplo, el Saipa, ¿sí? Que también tiene dificultades enormes para poder exportarlo, dadas las sanciones, ¿sí? Y todo esto lleva a que, bueno, la sociedad iraní ve que se hace un esfuerzo enorme por el desarrollo nacional, pero le cuesta, le cuesta llegar a ser, por ejemplo, como Turquía, claro, ¿sí? Supongamos, ¿no? Usted puede abrir, o quienes van a ver este video pueden abrir Netflix hoy, ¿y cuántas series turcas tienen? claro, ¿Cuántas películas turcas tienen? ¿Y cuántas iraníes? claro, ¿Y quién dijo que Irán no tiene un gran desarrollo cinematográfico? Es más, Abbas Kiarostami, sí, ¿cuántos premios ganó? ¿Sí? Pero sin embargo, todo eso no se puede masificar, dado el prejuicio iranofóbico y, digamos, todo lo que es la movida internacional en contra de Irán, en contra de la ciencia de Irán, porque incluso hay científicos iraníes a los cuales se les prohíbe la publicación de artículos científicos. Irán tiene un gran desarrollo científico, no así tecnológico, pero se ve con ese problema. Es lo mismo que está viviendo Rusia hoy. Este tipo de bestialidades, como que Dostoyevsky sea cancelado en una universidad italiana, o que, por ejemplo, las redes sociales, no las vamos a nombrar, ya todas las conocen, permitan un discurso de odio contra los rusos, ¿sí? claro, Es realmente algo atroz, pero es algo que lo viven los iraníes hace varias décadas, claro, ¿sí? Es lo que viven los iraníes todos los días, ¿sí? Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? En el Mundial, cuando Irán participa, sí. las marcas le dan la vestimenta a Irán y después se las retiran para que no la lleven al país, ¿Por qué, ¿sí? Leandro? Porque es parte de las sanciones. O por Ah, ejemplo,